las encuestas políticas digitales están de moda y en este episodio entrevisto a la persona detrás de una de las encuestas más innovadoras en Puerto Rico. Lo escuchas en este episodio especial de Más Allá del Dato. Bienvenidos a Más Allá del Dato, un podcast conducido por Raúl Figueroa, un demógrafo con más de 20 años de experiencia. Raúl se dedica a desentrañar el impacto de las estadísticas en nuestras vidas. En este espacio ofrecerá herramientas a profesionales y curiosos para que los datos cobren vida y relevancia en nuestras comunidades. Acompáñalo en esta travesía enriquecedora y descubre cómo los datos pueden ser un motor de cambio. Bienvenidos. Saludos, bienvenidos al podcast Más Allá del Dato. Soy el demógrafo Raúl Figueroa y en este episodio tenemos con nosotros a una experta que ha dedicado su carrera a entender los secretos que influyen en nuestras decisiones como consumidor. Es una estadística de mercado que va más allá de los números. Se enfoca en comprender el corazón del consumidor y identificar qué nos lleva a elegir una marca, un servicio o incluso un candidato político. Con su firma Multicultural Latino Footprint, ha dejado su huella durante 18 años al llevar a cabo estudios de mercado que incluyen a Puerto Rico, Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Sin embargo, esto no es todo. Hace un año revolucionó el campo con el lanzamiento de Lead Data, una herramienta innovadora que monitorea diariamente las variables socioeconómicas, políticas, mediáticas y el estilo de vida del consumidor puertorriqueño. En este episodio exploramos su trabajo en el campo político, donde crea algoritmos para comprender en profundidad a los votantes indecisos, sus motivaciones, percepciones y realidades socioeconómicas, así como el impacto de estos factores con su conexión emocional con los candidatos. Así que le doy la bienvenida a Lourdes Fernández. Saludos, Lourdes. Muchas gracias, Raúl. Saludos. Lourdes, quiero darte las gracias por aceptar esta invitación que fue bastante ¿verdad? Rápida. Fue algo bastante improvisado, como diríamos, de hoy para hoy. Para que no sepa, pues, yo he escrito unos blogs explicando un poco la situación política de Puerto Rico y su relación con la demografía. En uno de ellos hablé un poco sobre las encuestas digitales, las limitaciones que tienen. Y ahí entonces Lourdes me acercó, me dijo, mira, la encuesta de nosotros es un poco diferente. Quiero hablar un poco sobre esta metodología, lo que nosotros hacemos. Realmente para mí es un honor tenerla en podcast porque la encuesta que estás haciendo es algo que realmente yo creo que nunca se había visto en Puerto Rico. Por lo que yo me acuerde, en elecciones anteriores, tener este tipo de encuesta que sale tan rápido semanalmente, eso es algo que realmente no se ha visto. Así que me gustaría empezar a preguntarte, ¿qué te inspiró a ti a trabajar en campo de las encuestas políticas y sobre todo a entrar en el mercado de Puerto Rico y exponerte a las críticas que viene con eso? Porque en Puerto Rico es bien fuerte la política, sobre todo de estos fanáticos políticos que no entienden cómo se trabajan ni cómo se interpretan las encuestas. Así que quiero un poquito que me digas qué te inspiró y por qué entraste entonces al mercado de Puerto Rico. Cuando lancé la herramienta Lead Data hace un año, de los fundamentos más importantes para mí era tener un unbiased political poll, que no le perteneciese a ningún partido, a ningún medio, candidato, etc. Porque pienso que esa transparencia es importante en todo este proceso. Yo monté un panel online hace 18 años. Fue el primer negocio que monté en Puerto Rico. Y yo vengo de estudiar una maestría en Boston University, Harvard University, en political polling, en todo lo que crear modelos, en todo lo que estadística. Yo vengo de una cuna de hacer bien académica, donde todo lo que estaba ejerciendo era con paneles online, tanto en Estados Unidos como en Europa, todo corría online. Llego a Puerto Rico y de repente es otra cosa, empiezo a darme cuenta que todo es tutor o telefónico, lo cual limita tanto las metodologías que queremos impulsar para entender realmente unbiased un resultado de un votante. Y nada, llevo muchos años haciendo esto con la firma, montando el panel para que sea representativamente estadístico del consumidor puertorriqueño. Y bueno, llegamos al sol de hoy, que con esta herramienta estamos todos los días en campo, midiendo no solamente la parte política, sino que todo lo socioeconómico, entender
cómo está la realidad de vida en el hogar de ese puertorriqueño. Es increíble el tipo de data que sacamos de ahí, desde valores que ellos consideran importantes como seres humanos, perdón, valores que le dan a los candidatos, valores que le dan incluso a los partidos políticos, y cómo ha ido evolucionando ese sentir que tradicionalmente caracterizó a un votante dentro del mundo político, a de repente hacer un voto bien emocional. Y con eso conlleva muchas cosas. Yo ahora mismo estoy haciendo el PhD en todo lo que es political polling. He creado y patentizado modelos para estudiar al indeciso y pues lo estoy viendo reflejado en estas elecciones, ha sido el voto al indeciso. Si vemos de julio al sol de hoy, los números es impresionante. Para las personas que no conocen cómo trabajan las encuestas y cómo se hacen y el trabajo que esto toma, ¿tú puedes explicar un poco, como diría uno aquí en arroz y habichuela, la metodología? Yo sé que no vas a dar los detalles porque es una metodología patentizada, ¿verdad? Ujú. Como tú haces esos paneles, sobre todo, ¿qué métodos utilizas para reclutar y validar a los panelistas? Claro que sí. Pues mira, esto no es un panel donde me vas a decir tú, ay, yo quiero contestar encuestas. Déjame entrar. No funciona así. Al final del día, estos son partnerships que se han hecho con bases de datos existentes, donde, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, qué sé yo, una base de datos de Macy's, una base de datos de un Walmart, qué sé yo, cualquier base de datos. Esas personas hacemos un partnership donde si tú como consumidor parte de la base de datos de ellos, le das un opt-in a recibir información de un third party vendor, que podemos hacer nosotros te invitamos a ser parte del panel. Que el panel no es por texto, el panel no es por email, el panel es un panel, es una plataforma donde tengo más de 300.000 miembros activos que entran y contestan cuestionarios de un sinfín de cosas. Pero con ese mismo control, por ejemplo, si llenaste ahora mismo un cuestionario de política, en 3 meses no puedes volver a llenarlo. So, ese unbiased, o sea, yo no estoy encuestando a las mismas 800 personas cada semana. So, yo estoy rotando a los consumidores, a los votantes en este caso, que no pueden participar consecutivamente en un cuestionario. Y eso quita mucho del bias que pudiese existir y realmente es un peso estadístico por región, por cada pueblo, todo en base a todo demográfico, incluso hasta sociodemográfico, etcétera. Así que volvemos es bien importante un punto desde el comienzo. Hay que educar sobre lo que son las encuestas. ¿Cuál es el fin de utilizar una encuesta en un proceso como este? Esto no es una bolita mágica que dice va a ganar este o va a ganar otro. Al final del día es una herramienta para entender proyecciones, tendencias, para una campaña entender qué puede estar pasando y cómo lo pueden atacar. Por ejemplo, un cambio de donde yo tenía a Jennifer González un 49% en julio. Y de ese 49% en julio ha bajado muchísimo ahora. Y no solo mi encuesta, todas las encuestas. Pero yo he medido todo lo que ha pasado y ha causado eso. ¿Cómo tú te aseguras, ustedes se aseguran que esos resultados sean precisos y representativos de la población de Puerto Rico? Porque nosotros tenemos unas características un poco diferentes por ejemplo, a Estados Unidos, que también es un poco más homogéneo. Aquí hay unas áreas que tienen mucha pobreza. Tenemos una población de adultos mayores bien grande que no están conectados, ¿verdad? A la parte digital. ¿Cómo ustedes se aseguran que ustedes utilizan para asegurar, ¿verdad?, esa representatividad basado en estas limitaciones que tenemos en Puerto Rico? Bueno, esas limitaciones existen en todos lados. Simplemente se ponen pesos en términos de la data. Pero, por ejemplo, en este caso, por lo menos el panel que nosotros tenemos, te puedo explicar que cada uno de los pueblos, y vamos a verlo de esa manera, y siempre doy el mismo pueblo de ejemplo, pero decir hormiguero, la composición demográfica, eh, en base al censo, la realidad de quien vive, tanto económicamente como género, como edad, etcétera, es contemplado en ese peso. So, si yo necesito agarrar 9 personas que vengan de ese pueblo con esas características, con ese peso, eso es lo que se invita a participar en el estudio. Si de repente es que nos ha pasado que una persona del panel escribe, nos diga no puedo participar porque se me fue la luz, no tengo manera de participar, pues nosotros le hacemos llegar un iPad para que la metodología se mantenga en la consistencia y la haga a través del mismo plataforma digital, en su espacio, en su tiempo. Nosotros llevamos la laptop, el iPad y lo recopilamos 3 días después. O sea, no es que yo estoy allí viendo qué va a contestar.
O sea, que permite, a lo que quiero decir aquí, que las edades mayores, y no te creas, los mayores baby boomers están online, están súper online. Me estás hablando de una población a lo mejor de 85, 90 años, puedo entender el concern, pero con el peso que tenemos de los consumidores, en este caso los votantes 65 plus, conlleva un peso equilibrado estadístico que representa el overall de la muestra. Volvemos, siempre tienes un margen, en este caso 3.39 con una muestra de 800, pero te da tendencias, te da inclinaciones y proyecciones a lo que está ocurriendo en este momento. Perfecto, súper interesante. Y te pregunto, tú que has hecho encuestas en otras partes del mundo, ¿verdad? Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica, ¿cuáles son algunos de esos desafíos que tú enfrentas al hacer encuestas en Puerto Rico, que son particulares de Puerto Rico en comparación con otros lugares que tú haces? Pues sabes que te puedo decir específicamente de metodología. Yo he estado expuesta a muchos proyectos donde pues, vienen países y yo le proveo data, haciendo data, decir, para un proyecto que corre en 70 países. Y puedo comparar en conversaciones donde las metodologías en Puerto Rico, por ejemplo, si han en el pasado utilizado una metodología door to door, hay unas limitaciones de las personas no queriendo contestar, siendo más reservadas, no compartiendo tanto su información personal. Cuando lo haces digital, de la manera que yo lo hago, no solamente las preguntas que yo hago, o sea, es interactivo, es innovador, yo hago apps, la gente juega, está jugando con la data sin darse cuenta que me está proveyendo data de mucho valor. Y por el otro lado, tengo muchas preguntas abiertas que codifico para entender el por qué. Trato de darle a ese lado cualitativo una métrica cuantitativa, lo cual es tan difícil. Pero, por ejemplo, yo en este momento, este fin de semana, yo estoy haciendo una muestra de 1200 de lo que siempre estaba corriendo, pero encima de eso, a los que están votando, por ejemplo, en Popular, le estoy preguntando a escala, ok, me dijiste que vas a votar por Jesús, por ejemplo. ¿Cuán probable que usted pueda utilizar ese voto útil al final del día? Y si tú ves esos números, es impactante. De la cantidad de gente que, aunque ya me dijo que va a votar por una persona, cuando yo sigo explorando, todavía está en esa conciencia que al final del día puede que ese voto útil se utilice para un candidato o para otro en base a sus creencias personales y ya sea miedo o ganas de cambio. Son las dos cosas. Es bien interesante entender cuán importante es eso en una muestra estadística que llevamos haciendo, donde si yo lo dejo en básico a lo que me va a contestar, pues ahí está. Pero mira ahora, lo útil, lo van a utilizar tantos por ciento de la población de tal manera. Entonces, yo estoy midiendo todo eso en este momento. Perfecto. Y entonces, esa encuesta que estás haciendo ahora, ¿cuándo va a salir? Porque las elecciones es el martes. ¿Eso va a salir mañana? Llevo corriéndolo desde el viernes hasta mañana. Okay. Así que pienso publicar mañana los resultados, pero explicar también todas estas cosas que me parecen tan importantes. Volvemos, no, lo que dijiste anteriormente ha sido bien difícil lanzarme en un mercado donde yo soy bien académica, bien profesional, me mantengo en mi espacio y no puedo opinar, nunca. Yo hago mi trabajo y se acabó. Pero es bien difícil porque al exponerse a una cuenta de Twitter, de X, pues se presta muchísimo. Lo que he validado en este momento es que hace falta educación en este proceso, mucha educación. Entender lo que conllevan las muestras, incluso el comentario que hizo usted, por ejemplo, todo el mundo me dice, ay, pero mira la encuesta de Atlas. Yo tenía a Jennifer con un 10% por encima en las primarias, en mis números. Yo llevo midiendo desde enero. Yo tenía a Jennifer con un 10% y ganó por un 8 o 9% dentro del margen de error. Me siento tranquila y cómoda con mis números. Entiendo las metodologías, pero hay que explicar, por ejemplo, una metodología como Atlas que utilizó anuncios publicitarios digitales para reclutar a personas y tiene un trabajo estadístico increíblemente hecho, muy bueno en términos de pesos, pero pesaste de una manera, pero no hablaste con la persona correcta. Entonces, eso implica mucho el resultado que vayas a recibir. Tenemos la encuesta del vocero de WKQ, que fue a través del teléfono. Son metodologías que yo personalmente en mi firma no las utilizo. Me parece que la gente no puede visualmente interactuar con nada, escuchando, no están en su espacio, no lo pueden llenar su espacio, tiene unas limitaciones, pero tiene unas valideces también para cosas bien puntuales. Y tienes otras metodologías como Implementa el Nuevo Día, donde ellos mismos vocalmente dijeron que 31% de rechazo, tuvieron un 31% de rechazo, lo cual nunca habían visto. Y ese rechazo es por la realidad de una metodología que cada vez se vuelve más difícil implementar. Encima de eso se sintieron que las personas compartir su miedo de compartir su realidad de lo que pensaban
y por el otro lado vieron un número de indecisos que se estaban inclinando hacia el lado, que es lo que mis tendencias haciendo por tantas semanas. O sea que al final del día todas las encuestas tienen su razón de ser, una no es que esté bien, una no es que esté mal, simplemente hay que entender que las metodologías al final del día, por más diferentes que sean, cuentan una misma historia. Las tres encuestas cuentan, todas las encuestas cuentan esa historia. De que nos fuimos de un julio donde ella estaba liderando por mucho, a donde se ha ido cerrando la brecha, ya lleva estable 7 o 8 semanas, y donde pues poco a poco se ha ido cerrando esa brecha y estamos en la indecisión que estamos al sol de hoy. Y yo creo que eso es un punto importante a recalcar y comunicar. Sí, una de las razones por la cual yo creé este podcast es por la parte esa educativa. Yo tengo un podcast anterior que hablaba más de noticias, hablaba de noticias demográficas y eso. Pero yo entiendo que la parte educativa es más importante, inclusive que eso, y que este tipo de conversación se dé de las metodologías, de los diferentes tipos de metodología, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Yo creo que eso es sumamente importante. Y que la gente entienda que estos son, no importa que las encuestas son encuestas y no van a ser 100%, ninguna va a ser 100% precisa, eso tiene un margen de error. Para que el problema aquí es que las personas no entienden eso. O sea, no entienden lo que es el margen de error, a veces lo interpretan mal. La encuesta, pues, puede dar una ventaja y dice está empate. Mira, no está empate, está un poco arriba del otro que el otro. Está dentro del margen de error, pero eso significa que está empate. Significa que. Tiene un estadístico empate. Y para mí eso es bien importante, que las personas sepan las metodologías que hay, las diferencias. Por eso te invité para que pudieses explicar la diferencia de tu encuesta a las encuestas digitales tradicionales, como la de Atlas, por ejemplo, otro tipo de encuestas, a la diferencia de las encuestas cara a cara, que son como las que hacen 9 días. Y cada una tiene, sobre todo en este momento que estamos, sobre todo post pandemia, que cada una tiene sus limitaciones también, inclusive las cara a cara, que se ven, pero que las personas entiendan y tomen su propio juicio de entender, y que, mira, si una encuesta no la pega, no significa que la encuesta no está, que está mal hecha. O sea, tampoco es. Eso sí, hay sondeos que son como los que hacen la televisión, que eso no sirve para nada, porque realmente tú estás diciendo ahí a la persona que está en el momento viendo el programa que vote, eso no, realmente, eso sí que no tiene ninguna validez estadística. Y la gente tiene que entender eso. Mira, Raúl, acabas de dar un punto importante que quisiera expresar. La parte de las muestras estadísticas. Cada vez que yo veo que alguien me dice, ay, mira, una encuesta de 800, por favor, yo digo, es una encuesta de 800 con un margen de error de 3.39% es excelente en un margen estadístico. ¿Qué pasa con las poblaciones y las muestras que, by the way, me pasa en el sector privado también cuando explico lo que son las muestras y lo que vamos a utilizar? Porque, por ejemplo, si yo de repente tengo que hacer un estudio donde yo tengo que sacar estadísticamente cada candidato, yo necesito, para tener un margen de error de un 5%, 387 de cada candidato. El universo se tiene que volver más grande, para poder mirar 387 que vayan a votar por cada candidato. Mi herramienta, como es tan amplia y estoy todos los días en campo, yo puedo cortar desde agosto de ahora y tener muestras gigantescas por cada universo. Pero lo importante aquí es explicar que un sondeo de 24,000 personas que están viendo pelotadura, por ejemplo, en el momento, no tiene ninguna relevancia estadística, cero, porque tú estás hablando con la persona incorrecta. Hables con 800 o hables con 24,000, te va a dar el mismo número. Cualquier cosa después de 20,000, en términos de margen de error, es exactamente lo mismo. Así que volvemos, por eso para mí es importante educar en este proceso qué son las muestras, qué significan las muestras y cuál es la validez estadística tolerada en lo que es un mundo de esta índole. Y te aseguro, y lo sabes, que una muestra de 800 con un 3.39 de margen de error es súper sólido en términos de estadística. Y yo corro esa muestra semanalmente. Si yo quiero correrlo por mes y corto por mes, imagínate la muestra que yo tengo, gigantesca. Pero para mí es importante hacerlo por semana porque hay cosas que ocurren semanalmente que cambian tanto el ámbito, cambian tanto ese sentir del indeciso. Así que traes un buen punto, Raúl, ahí. Hablando del sentir del indeciso, ¿qué papel tú crees que juega aquí las redes sociales en la opinión pública y cómo influye en las encuestas? Y al fin y al cabo, ¿cómo puede influir en las elecciones al fin y al cabo? Que estamos allá solamente 2 días para elecciones. ¿Cómo tú crees que ese papel de las redes sociales influye? Pues mira, Raúl, esto es un voto emocional, no es un voto funcional. Y por lo que he estado midiendo, lo funcional no es tan efectivo en cambiar de padecer a un indeciso. Ya están cansados. Tienes un indeciso, y yo me especializo en los indecisos, voy a hablar de los indecisos en este punto, ¿no?
ese indeciso está cansado. Muchos están cansados de estado viviendo las realidades de vidas socioeconómicas que bien duras. Que lo que yo mido de verdad dan ganas de llorar. Yo lo he dicho en varias otras podcasts. Tú tienes a una madre que sufre por su hijo que con 16, 17 años tiene que trabajar el joven, que está en high school todavía, porque el dinero es indispensable para pagar los gastos del hogar. Entonces tú tienes un hogar replicado de esa manera, en muchos casos que impacta la educación, impacta muchas otras cosas porque estás exponiendo a un joven a algo que tiene que hacer por necesidad y es importantísimo. Entonces todos esos planes de estudiar, todo cambia, ¿me entiendes? Todo eso tiene un impacto muy grande. Pero quitando eso, tienes a y contestando tu pregunta en las redes sociales y el peso que tiene, hoy por hoy, y si miras la plataforma de cada candidato, el único que realmente se ha dado la talla de estar en la calle, hacer esos live, conectar con el corazón y esa realidad emocional ha sido Juan Dalmau, en términos de su campaña. Porque Jennifer González y Jesús, a mi entender y por lo que yo he estado midiendo, ha sido política de los 90, como que todas estas funcionalidades que siempre dictaban estos procesos políticos. Y como que esa parte emocional se ha quitado de la ecuación, como que no se ha tomado en consideración el peso gigantesco que tienen estas elecciones. Y pues en un mundo digital donde ya todo el peso de la televisión no es lo mismo, Raúl. O sea, cuando yo hago todas estas encuestas, ¿dónde se acuerdan han visto publicidad? ¿Dónde es más memorable? La televisión sale en tercer lugar y por mucho. Digital es uno, Billboard es dos y el televisor es un tercer lugar. Ojo, no estoy diciendo que la televisión no es importante, pero no tiene esa relevancia que tiene un mundo digital en causar ese recall que es tan importante en este proceso. Entonces, nada, yo creo que todas esas cosas son importantes entenderlas porque no hay una ciencia perfecta para explicar lo que ha ocurrido entre julio y hoy en términos de números en todas las encuestas, no solamente una. La tendencia ha sido en todas las encuestas igual, poniendo a Jesús en un tercer lugar, poniendo a Juan Dalmau en un segundo lugar, que cada vez se va pegando más a Jennifer. Esa es la historia que todas las encuestas han costado en el historial que han hecho entre julio y ahora, como lo quieran ver y como lo quieran interpretar. Pero, pues, esa es la realidad. Tú mencionaste ahora los billboards. ¿Tú pudiste medir de alguna forma el impacto que tuvo, por ejemplo, los billboards que puso Bad Bunny en los datos, en los números? Definitivamente. Porque ahí es que yo empecé a ver un cambio en ese indeciso. Por ejemplo, para que tengas una idea, Raúl, cuando yo tengo una persona que está indecisa, yo le pregunto por escala. Esto no es una pregunta si no vas a votar por candidato, si no. Tú tienes escalas de 10 puntos, donde cuál es la intención de tú, dentro de una escala de 1 al 10, tú tienes un espacio amplio para decirme cuál es tu intención de votar por este candidato, luego por este candidato, luego, y se rotan los candidatos por cada consumidor o cada votante que esté contestando. Si tú me marcas 4, 5, 6, tú eres un indeciso, yo no te puedo colocar en una esquina o la otra, eres un indeciso. Ahora, yo he visto cómo de repente un 4, 5, 6 se convirtió en un 7 y un 8 después de eso. Y cuando pregunto el por qué, ellos podrían hasta subir fotos de cosas que representen esa realidad. Si no quieren hablarla, suben una foto que represente ese sentir. Y me subí los billboards de Benito. O sea, que yo tengo la data justificando cómo fue el impacto de esa campaña en ese indeciso. Y by the way, la semana pasada igual, cuando salieron los anuncios, cuando salió el video que creo que fue el que utilizó para abrir en el concierto de él, causó un impacto. Mover esa aguja de un 6 a un 8. Y eso tiene un poder bien fuerte en términos estadísticos. Eso es mover un indeciso de un espacio neutral a una inclinación. Y eso es lo que yo pues, estadísticamente trato de hacer. No obligar, no empujar, sino que ir entendiendo ese comportamiento y cómo va desarrollándose a través de todo lo que va ocurriendo en el ambiente. ¿Cómo tú ves el futuro de las encuestas políticas en Puerto Rico, especialmente en este mundo que estamos viendo ahora, que es cada vez más digital? El problema con Puerto Rico es que no existen paneles online. O sea, está el mío propietario, que yo no lo vendo, no permito que nadie corra estudios a través de él que no sean estudios. O sea, yo me imagino que se dará la talla a muchas otras casas empezar a desarrollar paneles online para atender esta situación. Porque ya las metodologías door to door, si hoy por hoy tenemos un 31% de rechazo, te hago un cuento en 4 años. Además que no es solamente eso, tú no quieres tener una persona al frente de tú a la hora de tú llenar un cuestionario. Tú quieres hacerlo en tu tiempo, en tu espacio, en un método que, o sea, la gente lo llena en su teléfono, tranquilo, pueden subir fotos, imágenes.
Hay unas interacciones que una metodología face to face no te permiten hacer y telefónica menos. Entonces, con eso en mente, yo creo que es una evolución de tecnología dentro de los procesos estadísticos y profesionales que se den la talla de educar sobre cosas como esta. Yo personalmente, esto es una herramienta que tiene lo económico, lo político, tengo marcas, tengo medios, y ha sido una herramienta bien poderosa de esa índole, pero a mí nadie me está pagando por hacer esto. O sea, yo trabajo 19 horas al día desde hace 3 meses. Entre mi trabajo, entre esto y tengo 4 hijos, by the way, entre las edades de 8 y 12 años. So, a mí nadie me está pagando por hacer esto, lo hago por vocación, por educar, porque me cansa a veces ver cómo la gente interpreta las cosas y cómo a veces dicen, ah, no, yo hice un grupo focal, hablé con 18 personas, ya yo sé lo que va a ocurrir. Y yo, entiendan que un grupo focal explica el por qué, pero no te va a dar el qué. Y hay que darle esa educación al proceso. Y creo que poco a poco, de verdad le puedo decir que me siento bien orgullosa del trabajo que he estado trabajando, porque de alguna manera pienso que he educado sobre este proceso y he promovido la conversación que yo creo que nunca había estado yo viendo, por lo menos en Puerto Rico, en este mundo político. Así que ha sido bien interesante. Y a su punto lo llevo trabajando en Estados Unidos muchos años y es totalmente diferente. Eso me emociona traer esa tecnología a la isla. ¿Hay algún proyecto o encuesta en particular en que estés trabajando actualmente que desee compartir con nuestra audiencia, sobre todo ahora que va a pasar las elecciones? Después de las elecciones, esta herramienta va a seguir funcionando como va, pero obviamente no voy a estar midiendo el polling político, sino que voy a medir el desempeño de los diferentes candidatos que salgan y el rol de ellos en todo, no voy a decir las promesas, pero en todo lo que es importante para el votante. Por ejemplo, la salud, la economía, la educación, Luma, etcétera. Yo quiero seguir midiendo consistentemente, llevo midiendo desde enero, seguiré midiendo ese sentir y cómo la gente piensa que está ayudando o empeorando quien sea que esté corriendo, esté en el poder. Y cómo sienten que está su calidad de vida y como que todo lo que estamos midiendo, pero atado a ese desempeño del gobierno en todo eso. Así que me va a permitir tener métricas comparables de dónde estábamos antes de las elecciones, dónde estamos durante y dónde estamos después en todas esas mismas métricas que hacen que una persona votara por un candidato, cómo está ese desempeño y cómo lo atan a todos estos esfuerzos. Las personas que quieran ver los resultados de tu trabajo, que te quieran contratar, ¿cómo te consiguen a ti? Pues mira, yo tengo mi página de X, que es Lit Data PR, L-I-T de Tomás, D-A-T-A PR. Y nada, por ahí me pueden contactar y si no tienen página de Twitter, me pueden enviar un email, lfernandez@litdata.org. Así que en confianza, igual me encanta tener conversaciones. Si alguien quiere comentar algo, me fascina que la gente me escriba y me diga su opinión. Es parte de la conversación. Yo voy a poner toda la información de ella como en la descripción, en las notas, para que el que quiera verlo, pues también lo pueda hacer ahí, bajarlo y verlo fácilmente. Así que, Lourdes, muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista un poco improvisada. Gracias, Raúl. Para mí es un placer poder estar en tu programa. Ahora mismo yo me voy a poner a subirla para que la gente pueda entonces escucharla. Así que muchas gracias nuevamente, Lourdes. Espero mucho éxito en todo lo que estás haciendo y espero, ¿verdad? Que la gente de Puerto Rico entienda un poquito más ahora los diferentes, ¿verdad? Cosas que hay, las limitaciones que tenemos con las entrevistas y los diferentes tipos de encuestas que hay en Puerto Rico. Así que muchas gracias a todos por escuchar Más allá del dato. Hasta la próxima.